«Vienes conmigo», le dijo el ranchero solitario a la mujer golpeada por dar a luz a trillizas. Territorio de Wyoming, finales de enero de 1877. Altas crestas de las montañas Snowhorn. El viento aullaba como una bestia herida. El primer sonido que llegó a los oídos de Silas Granger no fue el viento. Fue el gemido agudo y agudo de algo más pequeño, más frágil. Detuvo su caballo, la nieve crujiendo bajo los cascos, e inclinó la cabeza hacia la línea de árboles. Allí estaba de nuevo, el llanto de un bebé. No, varios. Entrecerró los ojos y desmontó. El sendero no había sido recorrido en días. Cortaba a través de los árboles como una cicatriz. Sus botas se hundían hasta los tobillos con cada paso. Llevaba a su caballo por las riendas, escuchando, su respiración visible en fuertes resoplidos. El sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaba a un claro cerca de un viejo poste de cerca, medio podrido y medio enterrado en la nieve. Y allí estaba ella, una mujer, apenas erguida, atada cruelmente al poste con alambre de púas. Sus brazos atados a la espalda, piel desgarrada, muñeca sangrando, nieve adherida a sus pestañas y a los bordes de su cabello, ahora congelado en su lugar. Sus labios estaban agrietados. Su rostro, pálido como la muerte. Salvo por los moretones, violeta floreciente en sus pómulos. A sus pies, 3 bultos. Bebés. Recién nacidos. Recién nacidos. No mayores de un día. Uno gimió débilmente. Los otros 2 yacían en silencio, envueltos en lo que parecían los restos destrozados de un camisón. La cabeza de la mujer se movió ligeramente. Estaba consciente. Apenas. «No dejes que se lleven a mis hijas», susurró. Silas se arrodilló junto a ella sin dudarlo. Se quitó los guantes y examinó a cada uno de los bebés. Respiración. Superficial pero firme. Piel. Frío. El tipo de frío que viajaba hasta los huesos. «Vienes conmigo», dijo. Voz. Baja. Firme. Segura. Parpadeó lentamente, como si le costara trabajo procesar las palabras. Él sacó un cuchillo de su bota y cortó el alambre de púas. Se había clavado profundamente en la piel de sus antebrazos. La sangre manaba a borbotones donde el acero oxidado se desprendía. Pero ella no gritó. Ni siquiera se inmutó. Él la rodeó con los brazos por la cintura para sujetarla mientras sus piernas cedían. Su cuerpo estaba flácido, pesado por el agotamiento y la pérdida de sangre. Silas no dudó. La levantó en brazos, acunándola contra su pecho. Luego a los bebés. Uno a uno, los reunió. Acomodó al más pequeño contra su abrigo. Los aseguró con una gruesa manta de lana de su silla de montar. Apenas se movieron. El viento arreció, cortando el espacio abierto. Los protegió con su cuerpo lo mejor que pudo. Su caballo relinchó ansioso cerca. Silas miró hacia el horizonte. Tenían media milla de regreso a su cabaña. Cuesta arriba. A través de la nieve. Apretó su agarre sobre Meribelle. Ajustó el fular sobre los bebés. Y susurró. No a ella. No a los bebés. Tal vez al viento o tal vez a Dios. Aquí no se muere. No en mi tierra. Montó el caballo con cuidado, manteniéndola delante de él. Los bebés encajados entre ellos. Ella pesaba casi nada. Los bebés eran más ligeros que conejos de invierno. El frío los había agotado a todos. El tiempo no era su amigo. El camino de regreso era lento, el viento implacable, pero Silas se movía sin pausa. No había tiempo para preguntar quién era o qué demonios la perseguían. Solo el tiempo suficiente para mantenerla con vida. La cabaña estaba a oscuras cuando llegaron. El fuego hacía tiempo que se había apagado. Silas abrió la puerta de una patada, la llevó directamente adentro y la recostó suavemente sobre una cama de colcha cerca de la chimenea. Los bebés vinieron después. Los colocó en una cesta forrada con pieles de conejo, luego se giró para avivar el fuego con manos que no temblaban. Todavía no. Afuera,
La nieve seguía cayendo, cubriendo los rastros que conducían a su lugar de dolor. Dentro, Silas trabajaba a la luz del fuego, silencioso y seguro. Un extraño había sido abandonado a su suerte. Pero no allí. No en sus tierras. La cabaña no era más que 4 paredes de madera y un techo inclinado que crujía bajo el peso de la nieve. Pero estaba seca, y el fuego que Silas Granger había encendido ahora crepitaba con vida. El calor emanaba lentamente del hogar, ahuyentando el frío que se aferraba a los rincones de la habitación como una segunda piel. Silas se movía con un silencio ensayado. Colgó su abrigo empapado junto al fuego y se quitó los guantes, dejando al descubierto sus manos callosas y agrietadas. Maradel yacía inconsciente sobre un lecho de mantas de lana apiladas en un rincón. Tenía los labios azules. Sus manos estaban envueltas sin apretar en tiras de lino. No se había movido desde que llegaron. Los bebés habían empezado a ladrar, débiles y agazapados, pero vivos. Silas llenó una olla de hierro con leche de cabra de una jarra que había escondido tras un montón de leña y la puso al fuego para calentarla. Encontró una pequeña cuchara de madera de pino y la colocó junto a un cuenco de hojalata. Luego se acercó a la mujer. Apenas respiraba. Mojó un paño en un cubo de agua tibia, lo escurrió y empezó a limpiarle la sangre seca de los tobillos y las pantorrillas. Los moretones eran profundos, horribles, hinchazones de color morado negruzco a lo largo de sus espinillas. Alguien la había pateado fuerte y repetidamente. Tenía las rodillas en carne viva. Trabajó con cuidado, mojando, limpiando, volviendo a cubrirle las piernas con el borde de la manta. Ella no se despertó. Su respiración era superficial, pero regular. Cuando la leche se calentó, echó un poco en el cuenco de hojalata y la probó en el dorso de la mano. Todavía estaba demasiado caliente. Esperó, observando a la bebé más pequeña, que había empezado a llorar con ganas, con gemidos débiles y urgentes. Se agachó junto a la cuna improvisada y metió la mano. La piel de la bebé estaba caliente de nuevo. Era una buena señal. Silas usó la cuchara para dar pequeños sorbos a la niña. Ella la tomó con torpeza, luego con avidez. Hizo lo mismo con los otros 2, deteniéndose solo para limpiarles la boca y arroparles las mantas. Un leve sonido atrajo su atención. Desde la cama, la mujer se movió, sus párpados revoloteando como hojas al viento. Su voz era quebrada, apenas audible. «Me llamo Maribel. Maribel King». Silas se levantó y cruzó la habitación en 2 zancadas. Se agachó junto a ella. «Silas», dijo simplemente. Sus labios volvieron a moverse, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se desvió de él hacia los bebés, que ahora descansaban tranquilos al resplandor del fuego. Uno de ellos estornudó, el más pequeño. Los ojos de Maribel se inundaron de lágrimas, pero no lloró, no de verdad. Solo un flujo silencioso por sus mejillas agrietadas, su cuerpo demasiado cansado, demasiado destrozado para sollozar. Silas se levantó y caminó hacia él. Fondo de la habitación. De un baúl, sacó una vieja capa de piel, gruesa piel de alce forrada con piel de conejo. La dobló y la llevó a la cesta, colocándola con cuidado debajo de los niños dormidos. Hizo que la cuna se sintiera más cálida y suave. Cuando volvió a mirar, Maribel lo observaba. No habló. Solo le dedicó un lento asentimiento y regresó a la chimenea para añadir más leña. Las chispas se elevaron como luciérnagas y se desvanecieron en las vigas manchadas de humo de la cabaña. El tiempo transcurrió en silencio. Los únicos sonidos eran el estallido del fuego, el viento lento del exterior y la respiración cambiante de 4 cuerpos que regresaban lentamente del borde de la muerte. Más tarde, mientras Silas alimentaba el fuego una última vez antes de descansar, volvió a oír su voz. Esta vez, más firme, no más fuerte, pero segura. «No nos dejaste», no respondió. Solo se sentó junto al fuego, mirándolo fijamente mientras la nieve aullaba contra las paredes y el frío del exterior se mantenía a raya. Por ahora, la tormenta exterior se había suavizado hasta convertirse en un silencio absoluto.
Seguía nevando, pero el viento había amainado, dejando tras de sí una densa quietud que envolvía la cabaña como un sudario. Dentro, el fuego brillaba bajo y constante, proyectando destellos dorados sobre las toscas paredes de madera. Maribel yacía recostada sobre unas mantas dobladas. Su rostro había recuperado algo de color, aunque los moretones aún se le marcaban bajo la piel como manchas de tinta. Tenía la voz ronca, la garganta irritada por el frío y el llanto. Pero ahora podía hablar. Silas estaba sentado cerca, afilando un cuchillo en una piedra de afilar con movimientos lentos y cuidadosos. No le había preguntado nada, ni quién era, ni quién había hecho esto, ni por qué la habían dejado morir. Ese silencio, a su manera, era una muestra de bondad. Silas dijo: «Tenía 17 años cuando me casé con Joseph King», dijo Maribel de repente, con voz tranquila pero clara en el silencio. «Tenía 34 años, era rico y poderoso. Mi padre decía que tenía suerte». Silas no levantó la vista. Siguió afilando el cuchillo, lenta y constantemente. «Al principio, yo también pensé que tenía suerte», continuó. «Me llevó a una casa grande con ventanas altas y suelos de mármol. Vestía de seda. Dormía sobre almohadas de plumas. Pero nunca me tocó como un esposo debería. Ni con amabilidad. Ni con delicadeza». Hizo una pausa y observó a los bebés dormidos junto al fuego. Sus diminutos pechos subían y bajaban a un ritmo perfecto. «Primera hija», frunció el ceño. «Segunda», dejó de hablarme. «Tercera», su voz se apagó. Se quebró. Silas finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban tranquilos, firmes, expectantes. Cuando nació la tercera niña, llamó puta a la partera. Dijo que maldecía el útero. Les dijo a sus hermanos: «No soy mejor que una mula, inútil si no puedo darle un hijo». Esa noche me golpearon. Giró ligeramente la cara, revelando una leve cicatriz en la mandíbula. Vieja, descolorida. Pensé que podría matarme. Pero en lugar de eso, me arrastró hasta el viejo poste de la cerca y me ató allí. Dijo que si la nieve no me llevaba, entonces estaba destinada a vivir, lo llamó justicia. Le temblaban las manos al hablar. Una extendió la mano instintivamente hacia la cesta que contenía a sus hijas. «Dicen que las niñas no son más que bocas que alimentar», susurró. Silas bajó la navaja. No habló, no de inmediato. Flexionó la mandíbula una vez, con fuerza. Entonces se levantó y caminó hacia ella. Sus botas no hicieron ruido en el suelo de la cabaña. Se arrodilló junto a su catre y le tomó la mano. Estaba hinchada y magullada, con los nudillos llenos de costras. Pero la tomó como si fuera de cristal, sosteniéndola con suavidad en su gran palma curtida. Sostuvo su mirada. Su voz era baja y segura. «Mira», dijo, «tus hijas son lo único que vale la pena alimentar». Los ojos de Maribel se llenaron de lágrimas. Esta vez no las contuvo. Las dejó caer silenciosamente por sus mejillas, mezclándose con el calor de la luz del fuego y el sonido de la respiración de su hija. Silas permaneció arrodillado a su lado, con la mano en la suya, su presencia serena y tranquilizadora. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de esa cabaña, algo había cambiado. No era calor, exactamente. Algo más profundo, algo que parecía el comienzo de una promesa. La nieve había comenzado a derretirse en los bordes de la cabaña, convirtiendo los montones blancos en aguanieve gris y revelando parches de tierra congelada debajo. Las montañas despertaban de su largo letargo, pero con la primavera llegó algo más que el deshielo. Traía noticias de las tierras bajas. Era justo después del amanecer cuando llamaron. Silas abrió la puerta y encontró a una mujer envuelta en un chal de lana verde, con el aliento impregnado en el aire matutino. Tenía las mejillas sonrojadas por la subida a la montaña, y su caballo, atado a un pino cercano, aún se estremecía por el esfuerzo. «Buenos días, Silas», dijo. Su voz era cortante y urgente. «Attie», saludó, haciéndose a un lado. «Adelante». Maribel estaba sentada junto al fuego con uno de los bebés en brazos. La mujer la miró rápidamente y luego se giró hacia Silas mientras él cerraba la puerta tras ella. «Se trata de ella», dijo Attie en voz baja.
Josephkin ha dado la noticia. Silas no se movió. Le está contando a la gente que se escapó en un ataque de nervios, que es inestable, que los bebés son suyos por derecho y que los mantiene en secreto, contra la ley. Maribel abrió mucho los ojos, apretando los dedos alrededor de la bebé en sus brazos. Ha contratado hombres, continuó Atié. 4. Dijeron que solo buscan traer a una madre de vuelta a donde pertenece. Pero por cómo cabalgan, no es una partida de rescate. Silas asintió una vez. Eso fue todo. Atié los miró a ambos. Vine en cuanto me enteré. Encontrarán este lugar, y cuando lo hagan, lo harán. No la llevarán, dijo Silas. Maribel lo miró, con una expresión indescifrable en su mirada. Atié dudó, luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Dinteles secos, cecina. Una petaca de licor. La necesitarás. Él la aceptó con un silencioso asentimiento. Ella se fue, poco después. El resto del día transcurrió en movimiento. Silas reparó el pestillo de la ventana trasera. Reforzó la puerta con un segundo travesaño y apiló leña cerca de la chimenea para que Maribel no tuviera que aventurarse a salir. Trasladó las provisiones al sótano, por si necesitaban esconderse o huir. No habló mucho. Afiló su cuchillo de caza hasta que su filo brilló como plata. Luego lo guardó en la funda de su cinturón y lo mantuvo allí. Al caer la noche, durmieron ligeramente. A la mañana siguiente, el aire cambió. Estaba demasiado tranquilo. Incluso los pájaros se habían callado. Entonces se oyó el sonido de cascos. 4 pares. Maribel abrazó a sus hijas. Silas abrió la puerta de la cabaña y salió. Los jinetes se acercaban lentamente, con los rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha. Frenaron a pocos metros de los escalones de entrada. El hombre que iba delante tenía una cicatriz en una mejilla y un revólver a un lado. Silas Granger, gritó. Venimos con derecho a reclamar. Silas no dijo nada. Esa mujer de dentro es la esposa de Josephkin. Es de su propiedad. Tenemos todo el derecho a recuperarla a ella y a esas chicas. Silas se quedó quieto, con los brazos sueltos a los costados, desarmado. No se movió. Su voz era tranquila, clara. Ella nunca fue suya. Y seguro como el infierno que no es tuya. El hombre se burló. ¿Crees que esto ha terminado, Montañés? Silas no pestañeó. ¿Quieres probarlo? Vuelve e inténtalo. Los 4 jinetes lo miraron en silencio durante un instante de más. Entonces el que iba delante tiró de las riendas. Vámonos, ladró. No vale la pena hoy. Se alejaron sin decir una palabra más, con la nieve salpicando tras ellos, pero sus ojos prometían regresar. Silas se quedó en el umbral un buen rato después de que desaparecieran. Dentro, Maribel exhaló lentamente, todavía abrazando a sus hijas, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaban a salvo, por ahora. Pero las sombras de las tierras bajas no habían terminado de alcanzar la montaña. Todavía no. La primavera se desplegaba lentamente por la ladera, suavizando la capa de nieve y haciendo brotar brotes verdes de las ramas desnudas. Los días se alargaban más, y la cabaña, antaño un refugio contra el frío de la muerte, empezó a sentirse casi como un hogar. Maribel se movía ahora con sereno propósito. Sus pasos ya no se tambaleaban. Ya no se estremecía cuando soplaba el viento ni cuando la madera crujía bajo el fuego. Había empezado a cocinar pequeñas comidas en la chimenea. Cosas sencillas. Guiso hecho con raíces de pino, cebollas silvestres y lo que Silas trajera del bosque. A veces, setas silvestres. A veces, conejo. Una vez, un pavó salvaje. Más a menudo, urogallo. Las 3 crías, Eloise, Ruth y June, se fortalecían cada semana. Sus mejillas se hincharon. Sus llantos se hicieron más fuertes, luego más dulces, como pájaros que acababan de aprender. Aprendiendo a cantar. Dormían en una hilera de nidos suaves hechos de pieles de coyote y heno, forrados con trozos de una vieja colcha que Silas nunca había usado hasta ahora.
Las mañanas eran las más tranquilas. Maribel se levantaba antes del amanecer, atendía el fuego, revisaba a las niñas. Silas ya se habría ido, de casa o revisando trampas. Nunca dejaba una nota, pero siempre regresaba. Su conversación se mantuvo dispersa, no fría, solo amable, como dos personas aprendiendo el lenguaje del silencio del otro. Él nunca volvió a preguntar sobre el pasado. Ella nunca habló de él. Las palabras habían quedado enterradas como huesos bajo la escarcha. Ambos sabían que no había manera de arreglar lo que se había hecho, solo sobrevivir a lo que quedaba. Aún así, pequeños consuelos comenzaron a arraigar. Una tarde, Maribel encontró a Silas en el banco de trabajo fuera de la cabaña. Se había quitado el abrigo. Las mangas de su camisa de franela estaban arremangadas, revelando antebrazos curtidos por el tiempo. Sostenía un cuchillo de trinchar y una delgada tabla de cedro. Ella lo observó en silencio mientras trabajaba, tallando cada pieza con silenciosa precisión. Él no levantó la vista, pero sabía que ella estaba allí. Más tarde esa noche, vio lo que había hecho. 3 placas de madera, cada una no más larga que un palmo, colgaban sobre el lugar de descanso del bebé. Llevaban 3 nombres en una pulcra escritura tallada. Eloise, Ruth, June. Cada letra había sido cuidadosamente pulida. La madera aceitada para que reflejara la luz del fuego. Maribel se llevó los dedos a la boca para no llorar. Nadie, ni siquiera sus propios parientes, había grabado jamás los nombres de su hija en algo permanente. Ahora pendían sobre sus cabezas como oraciones. Los días se volvieron dorados y verdes. Maribel empezó a cantarles a las niñas por las noches. Suaves nanas que recordaba de la infancia. Canciones que su madre solía tararear mientras le trenzaba el pelo. Silas se sentaba junto a la puerta. Su largo cuerpo se apoyaba en el marco, afilando herramientas o puliendo su rifle, siempre escuchando. Una noche, el viento cambió. Se avecinaba lluvia. El aire olía a tierra y pino. Maribel removía una olla sobre el fuego, tarareando en voz baja. Silas estaba sentado cerca, limpiando un par de pieles de conejo. Sin girarse, sin querer planear el momento, pronunció su nombre. No solo el primero, sino con todo su peso. Silas Granger. La habitación se quedó en silencio. Él se giró hacia ella, lentamente. Sus manos dejaron de moverse. Sus ojos captaron la luz del fuego y la retuvieron, como brasas que hubieran esperado a respirar. Él no respondió de inmediato. Solo la miró, de verdad, la miró, como si oír su nombre de sus labios hubiera cambiado algo en su interior. Maribel se giró entonces, sosteniendo su mirada con una firmeza que no había tenido antes. Nunca di las gracias, susurró. No como es debido. Silas se levantó, silencioso como siempre, y se acercó, pero no la tocó. Miró la olla burbujeante, luego a las chicas que dormían detrás de ella, y finalmente volvió a sus ojos. No era necesario, dijo, un largo silencio se instaló entre ellos. No incómodo, no inseguro, simplemente lleno. Lleno de cosas que no necesitaban ser dichas aún, pero que ahora vivían allí, en el aire, en el fuego, en la forma en que existían el uno junto al otro. Ella sonrió entonces, la curva más pequeña de sus labios. No el tipo de sonrisa que significaba que todo estaba arreglado, sino el tipo que significaba que algo había comenzado. Y Silas Granger, el hombre que no había dicho 10 frases al día desde que lo conoció, asintió una vez y volvió a su asiento. Afuera, el viento arreció. La lluvia aún no había empezado, pero lo haría. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo y constante, y la quietud nunca se había sentido tan apacible. La tormenta llegó justo después del anochecer, baja y rápida por la montaña, convirtiendo el viento cruel y el cielo en una furia blanca y turbulenta. La nieve golpeaba lateralmente las paredes de la cabaña, tan espesa que borraba las huellas en minutos, tan salvaje como para hacer que un hombre perdiera el rumbo a pocos pasos de su propia puerta.
Dentro, el fuego crepitaba y silbaba. Las ventanas se sacudían en sus marcos. Silas estaba de pie junto a la pared del fondo, revisando las últimas contraventanas, mientras Maribel abrazaba a Ruth y June, acurrucada a su alrededor. Eloise dormía profundamente junto al fuego, ajena a la creciente tensión en la habitación. Entonces Silas se quedó paralizado. Se acercó a la ventana, se secó la escarcha con el dorso de los nudillos. Y miró hacia el remolino de la ventisca. 3 figuras, jinetes avanzando a través de la tormenta, con las capas bien ajustadas, las cabezas inclinadas contra el viento. Llegaron despacio, con paso decidido, empujando la resistencia de la montaña como si fuera suya. Silas se apartó de la ventana. «Son ellos», dijo. Maribel contuvo el aliento. No necesitó preguntar quiénes. Una mirada a la cara de Silas se lo dijo. Joseph los había encontrado. Se giró hacia ella, en voz baja y urgente. «Llévate a las chicas, sigue el arroyo. Agachados. No te detengas. No vuelvas a menos que sea con la ley». Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera protestar, él ya se estaba moviendo. Fue a la esquina, sacó la vieja capa de piel de alce, se la envolvió sobre los hombros y metió un manojo de cecina, manzanas secas y un pequeño frasco en su morral. Luego desenvainó una pequeña cuchilla, no más larga que su mano, y la presionó contra su palma. «Manténla cerca. Si te alcanzan, no lo dudes». Ella lo miró fijamente, con la boca temblorosa. «¿Y tú?» «Yo los guiaré por el otro camino». Besó la cabeza de Eloise una vez, rápido y silencioso, y luego se volvió hacia ella. «Váyanse ya». Maribel agarró a las niñas, 2 en brazos, una atada a la espalda, y salió por la puerta trasera, desapareciendo entre los árboles. Silas vio cómo la puerta se cerraba tras ella. Luego se puso a trabajar. Arrastró un abrigo de repuesto hasta una escoba y lo ató a un poste de la cerca cerca del sendero sur. Encendió una lámpara de aceite y la escondió detrás de un tronco para proyectar sombras. Luego montó su propio caballo hasta la mitad del sendero y ató las riendas a un árbol, como si lo hubiera dejado allí con prisa. Incluso encendió una pequeña fogata justo después de la curva del sendero, suficiente humo para llamar la atención, suficiente calor para confundir. Luego regresó a la cabaña y esperó. El golpe se escuchó minutos después. Duro, inoportuno, Silas abrió la puerta y se encontró con 3 hombres, cubiertos de nieve y ceñudos. Delante estaba Joseph King. No había cambiado mucho, seguía siendo atractivo con esa frialdad y refinamiento. Pero sus ojos eran más fríos que la tormenta tras él. «Stoger tomó lo que es mío», dijo, con la voz cortando el viento. «Las chicas llevan mi nombre». Silas salió al porche, cerrando la puerta tras él. «¿Has venido hasta aquí por mentiras? Yo vengo por sangre. Huí de ti porque la dejaste morir». «Ella me pertenece», gruñó Joseph, sacando una pistola de su cinturón. Silas no se movió. «Se pertenece a sí misma». La mandíbula de Joseph se crispó. Última oportunidad. Silas se mantuvo erguido, desarmado, impasible. «Tendrás que dispararme». Uno de los hombres detrás de Joseph dio un paso adelante, blandiendo la culata de su rifle. El golpe alcanzó a Silas en el hombro. Se tambaleó hacia atrás, golpeó el marco de la puerta y se desplomó sobre una rodilla. La nieve empapando su camisa, el carmesí floreciendo en la costura. Joseph dio un paso adelante, apuntando con el arma. Y entonces, «Suéltala». Una nueva voz cortó el aire, fuerte y justa. Una linterna se balanceó desde la línea de árboles. El sheriff Mater apareció a la vista, flanqueado por 2 agentes con los rifles en alto. Joseph se giró justo a tiempo para ver a Maribel salir del bosque tras ellos, con la capa rasgada, el rostro manchado de nieve y resuelta. «Cuéntales lo que hiciste», dijo con voz dura. «O lo haré yo». Joseph se quedó paralizado. El caballo del sheriff resopló. «Arréstenlo», ordenó Mater. Joseph soltó el arma.
Los agentes desmontaron y esposaron a los 3 hombres, arrastrándolos por la nieve. Las protestas de Joseph fueron débiles, su voz quebrada por la incredulidad. Maribel corrió hacia Silas, quien seguía desplomado contra la puerta, con la sangre goteando de su hombro sobre la nieve. Se dejó caer a su lado, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin pánico. «No te estás muriendo», dijo. «¿Me oyes?». Gruñó, jadeante. No lo pensaba. «Bien». Extendió la mano para presionar la herida, deteniendo la sangre. «Porque no voy a enterrar al único hombre que se interpuso entre nosotros y el infierno». Silas la miró parpadeando. Entonces, a pesar del dolor, sonrió. «Sabía que volverías». La primavera regresaba sigilosamente al valle, con flores silvestres que se abrían paso entre la tierra descongelada y petirrojos cantando desde las ramas de los pinos. La tormenta había pasado y las peores heridas habían comenzado a sanar. En la piel, en el recuerdo y entre 2 personas que casi lo habían perdido todo. El hombro de Silas se curaba lentamente. Maribel lo ayudaba a vendarlo cada día con manos tranquilas y firmes. Él nunca se quejaba, ella nunca se quejaba. La vida había dado un giro cruel, y sin embargo, allí estaban, aún respirando, aún moviéndose, aún construyendo algo con lo que quedaba. Con el peligro a sus espaldas, reconstruyeron la cabaña juntos. Lo que una vez había sido un refugio destartalado para sobrevivir ahora se estaba convirtiendo en un hogar. Silas amplió el muro este para hacer espacio para una chimenea más grande. Maribel pintó las contraventanas de un verde descolorido, usando madera sobrante. Sobre el pigmento de una vieja lata que Attie había traído del pueblo. Pronto, decidieron abrir sus puertas a los viajeros. Siempre había hombres en la ruta comercial, comerciantes de pieles, transportistas de madera, peones de rancho que cabalgaban de un condado a otro. Corrió la voz de que cerca de la cresta, justo debajo de la segunda curva, se podía encontrar un guiso caliente y una noche de sueño reparador. Lo llamaban el hogar en Gran Gerrill. Maribel cocinaba comidas que reconfortaban el estómago y ablandaban el corazón. Guiso de venado, picadillo de tubérculos, pan de maíz dulce con miel. Silas cazaba y cortaba leña, cuidaba los establos y se aseguraba de que ningún problema cruzara el porche. Las 3 niñas crecieron rápido. Eloise caminó primero. Ruth dijo su primera palabra, fuego. June cantó antes de hablar. Los invitados iban y venían, y con cada día que pasaba, las risas comenzaron a resonar con más frecuencia dentro de la cabaña. Una noche, después de que el último jinete se hubiera ido y las niñas estuvieran dormidas, Maribel salió y encontró a Silas en el porche, lijando una tabla áspera. Él la miró, metió la mano en una bolsa a sus pies y sacó algo. Un chal, grueso, tejido a mano, teñido de un burdeos intenso con bordados de hilo oscuro. En una esquina, con una costura cuidadosa, había 3 iniciales. ERJ. Y debajo, todo en mayúsculas. Dignamente, lo tomó sin decir nada. Pasó los dedos por el hilo. Se le cortó la respiración. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Él asintió. Para ti, dijo. Porque lo eres. Tragó saliva con dificultad, apretando el chal contra su pecho. Unas patas colgaban entre ellos, largas y ricas. Entonces lo dijo. Nos elegiste cuando podrías haberte ido. Silas no respondió con palabras. En cambio, dio un paso adelante, tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos. No hubo propuesta. Ninguna declaración. Solo una promesa. Esa noche, con el fuego crepitando y las montañas en silencio, intercambiaron sus votos, no con anillos de oro ni una reunión de invitados, sino con voces suaves y corazones firmes. Silas le ofreció un collar de cuentas talladas, pulidas y atadas con cordel, una para cada una de las chicas. Las colocó sobre sus diminutas muñecas mientras dormían. A Maribel no le ofreció nada más que una mano. Ella la tomó, y al hacerlo,
tomó todo lo que importaba. No había flores, ni sacerdotes, ni música. Solo 2 personas y un fuego. Y eso era suficiente. La primavera había invadido por completo la montaña. La nieve hacía tiempo que había desaparecido de la cresta, reemplazada por musgo suave y violetas silvestres que se enroscaban a lo largo del sendero de piedra que conducía a la cabaña. El aroma a pino se mezclaba con algo más cálido. Humo de leña, hierbas silvestres, pan recién horneado en la chimenea. Las risas de los niños resonaban en el patio. Eloise, Ruth y June se perseguían por los escalones del porche, con los vestidos manchados de hierba y alegría. Su cabello, calentado por el sol y salvaje, rebotaba mientras corrían. Maribel las observaba desde la ventana de la cocina, con las manos espolvoreadas con harina y una suave sonrisa dibujada en su rostro. Labios. El hogar en Grangerrig se había convertido en algo más que un refugio, ahora era un lugar de parada. Una leyenda silenciosa entre escritores y comerciantes. Los viajeros subían por el sendero en zigzag no solo por comida, sino por paz, por algo que se sintiera como en casa. Aunque solo fuera por una noche, se sentaban a la mesa toscamente labrada, con tazas humeantes de té de pino en la mano, y escuchaban la risa de las chicas afuera. Maribel les servía con gracia silenciosa, a veces deslizando un panecillo caliente en los bolsillos de sus abrigos para el camino que tenían por delante. Sila se quedaba la mayor parte del tiempo en la parte de atrás, cuidando las hileras del jardín que había construido a mano, patatas, zanahorias, calabazas y frijoles, cuando las niñas dormían la siesta. Maribel enseñaba a los niños locales a leer con pizarra y carbón. Algunos caminaban 8 kilómetros para sus lecciones. Otros se quedaban mucho tiempo después de que las letras se desvanecieran, solo para escucharla cantar cada noche. El fuego en el hogar se encendía con cuidado, no porque temieran al frío, sino porque una vez lo conocieron demasiado bien para olvidarlo. Una noche, después de que el último invitado se hubiera ido, Sila se sentó en los escalones del porche, con las botas espolvoreadas con tierra, una canasta de judías verdes a su lado. El sol se hundía en las colinas, proyectando el mundo. En oro, Maribel salió con 2 tazas en sus manos y se sentó a su lado. Las chicas corrían por el patio riendo descalzas y vivas. Maribel le entregó el té a Silas y luego apoyó la mano sobre la de él. Su toque era ligero y familiar. Sus dedos se curvaron bajo los de ella. Observó a sus hijas correr salvajes bajo el sol poniente. Entonces se giró hacia él. Su voz era suave. Este fuego entre nosotros nunca se apagó. Silas miró hacia adelante. Las comisuras de sus ojos se arrugaron. Solo necesitaba un lugar donde vivir. Dijo que se sentaron así durante mucho tiempo, de la mano, mientras el cielo se volvía lavanda y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Nadie que pasara sabría la historia, no toda, ni la sangre ni la tormenta, el miedo ni la lucha, pero verían la forma en que ella sonreía, la forma en que él la miraba, la forma en que 3 niñas bailaban en un rayo de sol en la montaña y sabrían que algo poderoso se había construido aquí, no de riqueza, ni de guerra, sino de ese tipo de amor hermoso y obstinado que sobrevive incluso al peor de los inviernos y permanece. Gracias por acompañarnos en esta historia de fuego, escarcha y un amor que se negó a desvanecerse en una tierra donde la justicia era rara y la calidez aún más rara. Silas y Maribel demostraron que a veces los hogares más fuertes no se construyen con madera o piedra, sino con la confianza, el sacrificio y la elección mutua. Cuando hubiera sido más fácil alejarse, si esta historia te conmoviera, si te recordara que incluso en los lugares más duros, el amor puede echar raíces y crecer. Suscríbete a Wild West Love Stories para disfrutar de viajes más inolvidables al corazón de la frontera estadounidense, donde las balas fallaron, pero los corazones no tocaron la campana, para que nunca te pierdas una historia que podría quedarse contigo para siempre.